Gálatas capítulo 2. Listo, yo le invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leer, ya le voy a decir el versículo del que vamos a leer primero. Vamos a leer el versículo 42, 40. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y ahora yo quiero que vaya hasta el versículo 52. Voy a leer desde el 51. Dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Bueno, hoy es muy interesante, tomamos asiento, es muy interesante que en primera instancia estén las maestras acá, porque todo lo que vamos a hablar hoy incluye mucho el trabajo que están haciendo los maestros. Gracias, Loris. Pero también lo que vamos a estar hablando hoy es mucho para nosotros como papás, como padres de familia. Sin embargo, los niños que quedaron acá, los adolescentes que quedaron acá, inclusive tienen la edad de la que voy a estar hablando hoy, van a poder aprender mucho acerca de este tema que vamos a hablar hoy. El tema del que vamos a hablar hoy yo lo he querido llamar formando a un mayor de edad. Formando a un mayor de edad. Y es que es interesante, pero en la Biblia la mayoría de edad se cumplía a los 12 años. Cuando un judío cumplía 12 años ya era mayor de edad. ¿Pero en qué sentido era mayor de edad? En el sentido de que a partir de los 12 años todo chico, todo niño o todo adolescente estaba obligado a cumplir la ley de Moisés. A partir de los 12 años el joven era activo dentro de la iglesia, era activo dentro del templo. Él tenía que cumplir con todos los rituales que se cumplían dentro del templo de Jerusalén. Ir a las fiestas judías, hacer las oraciones que se tenían que hacer en el transcurso del día. Por ejemplo, todo judío debía orar 3 veces al día. El niño a partir de los 12 años era parte de su estilo de vida que orara 3 veces al día y que participara activamente en todo lo que tenía que ver con la ley. Este tiempo era la transición, los 12 años era la transición de la niñez, o sea, de ser un infante a ser un joven. Entonces, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo quiero que usted y yo nos hagamos hoy, o sea, no estamos hablando de algo que sea ilógico, no estamos hablando de algo que sea absurdo, no estamos hablando de algo que no sea posible. Es posible que un chico a los 12 años ya asuma el criterio espiritual que debe de asumir. Sí es posible. Por esa razón es que nosotros como iglesia cristiana le decimos a usted que un niño se puede bautizar después de los 12 años. Porque sí es posible que él asuma su rol espiritual. Pero la pregunta que hoy nos tenemos que hacer, y es la pregunta que vamos a estar hablando, por eso es tan bueno que estén los padres y por eso es tan bueno que estén los maestros, lo que vamos a estar hablando hoy es cómo logro yo, como padre de familia, cómo logro yo, como maestro, que mi hijo a los 12 años asuma su rol espiritual como lo debe de asumir. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que intervenir para que eso se haga real, para que eso se haga efectivo? Entonces vamos a empezar a mirar un poco respecto a eso. Y primeramente y obviamente los papás son fundamentales para que esto suceda. Si los papás no realizan su trabajo como lo deben de realizar, este objetivo no se va a poder lograr, no se va a poder conseguir. Los papás son fundamentales y vamos a mirar cómo el texto bíblico nos permite ver lo fundamental
que fue la labor de José y de María, en que Jesús llegara a sus 12 años y pudiera asumir el rol que debía de asumir. Porque a veces nosotros tendemos a pensar, ay, es que como Jesús era Dios, entonces por eso Él llegó santificado, nació puro y sin mancha y nació perfecto, y entonces era lógico que a los 12 años lograra eso. No, les estoy contando que esto era algo que sucedía y se trabajaba con los niños judíos, de manera que a los 12 años ellos asumían su mayoría de edad. Entonces era algo que era costumbre, era algo que era habitual dentro de la cultura judía. No era algo solamente y exclusivamente para Jesús. Cuando uno viene y dice, ¡ah! Y es que Jesús a los 12 años ya estaba sentado con los maestros de la ley y conversaba de una cosa y conversaba de otra, es que Jesús era el Hijo de Dios. No, ya vamos a empezar a mirar por qué Jesús pudo hacer esto y por qué todo niño creyente a los 12 años deberíamos tratar de que esté en esa capacidad, si los papás asumimos el rol que nos corresponde. Entonces yo quiero que primeramente usted vaya ahí en su Biblia al versículo 21 del mismo capítulo. Vamos a estar todo el tiempo mirando el mismo capítulo, pero yo quiero que usted observe el versículo 21, porque mire lo que dice en el versículo 21. Dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido. Listo, ahora ahí yo quiero que observemos el énfasis que voy a hacer al leer estos versículos, es el plural. Me explico, no le puso el nombre la mamá, no se lo puso el papá, no lo llevaron a circuncidar la mamá, no lo llevó a circuncidar el papá, sino que yo quiero que usted note, lo primero que vamos a hablar en la tarea que los padres de familia tienen, lo primero que vamos a observar es la unidad. No era el papá solo el que hacía la labor, no era la mamá sola la que hacía la labor, había una unidad. Mire que dice, le pusieron. Estamos hablando en plural. Luego dice en el versículo 22, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés. Y a mí me impacta eso, porque la que se tenía que purificar era ella. ¿Cuándo se circuncidaba un niño? Después de que pasaba el tiempo de que la mujer se limpiara, digámoslo así, de toda la dieta, o sea, la recuperación de todo ese proceso, como 40 días sucedía y ella iba a llevar al niño a presentarlo al templo. Pero dice acá, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, ¿cierto? Está diciendo la familia entera cumplió, entendió que se cumplió su proceso de purificación. Pero también dice el versículo 39, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea. Y cuando están hablando de ellos, están hablando otra vez de José y María. Y luego dice en el versículo 41, sus padres, mire otra vez plural, acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Entonces, el primer punto en que yo quiero hacer énfasis es en el trabajo de unidad que tenían los papás a nivel espiritual sobre su hijo. Tanto José como María asumieron un rol de formación espiritual sobre su hijo. Pero ¿por qué asumieron ese rol? Porque ellos mismos eran personas comprometidas espiritualmente. No es que ellos decían, vamos a ir a la iglesia porque hay que llevar al niño. No, ellos decían, vamos a ir a la iglesia porque queremos ir a la iglesia, ambos, y vamos a llevar al niño. Entonces había una unidad. Mire, la unidad era tan fuerte que, así como le mencioné ahorita que la purificación se la tenía que hacer María ir con el niño para ese tiempo de purificación y ya ir y presentar al niño, así como yo le mencioné que eso lo debía hacer María, pero José estuvo ahí. También, por ejemplo, dentro de las leyes judías, eran los hombres, y ahorita les voy a mostrar el texto, eran los hombres los que estaban obligados a ir a las fiestas judías. Para las mujeres no era obligatorio, para las mujeres era voluntario. Y sin embargo, María, cada vez que había una fiesta judía, ¿qué hacía? Se iba para la fiesta judía.
O sea, la vida espiritual para María y para José no era una obligación, tampoco era una imposición, tampoco era un legalismo. Es que tengo que cumplir con las reglas judías porque yo soy judío. No, era algo voluntario, era algo que ellos disfrutaban y era algo que ellos hacían juntos. Era algo que ellos hacían en unidad. Mira lo que dice Deuteronomio 16:16 para complementar lo que le estoy diciendo de que solamente eran los hombres. Dice: 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor tu Dios en el lugar que el Señor escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. La obligación era para los hombres. Eran los hombres los que tenían que ir 3 veces al año a Jerusalén, al templo, a las fiestas principales de los judíos. No las mujeres. Pero María y José, desde que se casaron, aprendieron a ser uno. María y José, desde que se casaron, aprendieron a caminar juntos. María y José se tomaban el tiempo para tener esa unidad. Y cuando nosotros como cónyuges aprendemos a caminar juntos, eso nos permite aprendemos a caminar juntos a nivel espiritual, eso nos permite tener unidad en el espíritu. ¿Por qué nos permite tener unidad en el espíritu? Porque si usted está comprometido orando y buscando la presencia de Dios, y él está comprometido orando y buscando la presencia de Dios, si ambos están comprometidos buscando de Dios, el Espíritu de Dios los va a guiar a ambos en la misma dirección. Y cuando el uno o el otro esté como descuadrado, el Espíritu los va a cuadrar. Mire, eso es tan tremendo que en nuestro matrimonio, por ejemplo, sucede de esa manera. Obviamente no estoy diciendo que en nuestro matrimonio nosotros no peleemos, sí lo hacemos. Y a veces fuertemente. Decimos, no, hay que fortalecer esta área y volvemos y peleamos. Pero en otras ocasiones simplemente quedamos en silencio y oramos. Es decir, yo veo algo en Juan Carlos que no está bien, él no quiere aceptarlo y yo voy y hablo con Dios. O él ve algo en mí con lo cual él no está de acuerdo, que él no cree que yo lo manejo de la forma correcta, y él va y habla con Dios. Y empezamos a orar por eso y a orar por eso hasta que llega un momento en que uno de los dos viene y le dice al otro: amor, Dios me muestra que debo de mejorar esto. Oh, ¿en serio? ¡Qué maravilla! Pero es algo que hace el Espíritu. Nos trae unidad en el Espíritu, pero para que haya esa unidad en el Espíritu, tanto el uno como el otro tiene que estar buscando estar activo a nivel espiritual, estar vivo, estar obrando a nivel espiritual. Ahora usted dirá: sí, pero es que mi cónyuge no es cristiano. Listo, eso es con el cónyuge que no es cristiano. La esposa tiene que orar por ese cónyuge. Pero si tanto el varón como la mujer están viniendo y están buscando de Dios en la iglesia, ambos tienen que asumir la responsabilidad. Ay, no, es que a mí me da pereza, es que a mí no me... No, ambos tienen que asumir la responsabilidad, porque su unidad espiritual va a influenciar sobre la vida espiritual de sus hijos. El andar en un mismo espíritu va a influir sobre sus hijos, porque ¿qué sucede cuando hay unidad espiritual? E inclusive vienen los hijos a hacer algo y tanto el papá como la mamá dice: lo que vamos a hacer es esto. Hay unidad en las decisiones, hay unidad en las correcciones, cuando hay unidad en el espíritu. Pero cuando no hay unidad en el espíritu, el uno jala para un lado, el otro jala para el otro y el hijo tira para donde más le convenga, porque no hay unidad en el espíritu. Pero María y José tenían unidad en el espíritu, y además de eso se reflejaba en ellos, esa unidad en la manera de buscar de Dios, reflejaba en ellos disposición y amor a Dios. Porque a ninguno de los dos había que estarlo obligando a ir a orar, ni a ir a la iglesia, ni buscar de Dios.
No, eso estaba reflejando en ellos que ellos amaban a Dios, que ellos estaban dispuestos para Dios, que ellos querían a Dios. Y yo quiero que usted piense en este momento cómo eso va influenciando sobre los hijos. Cómo la unidad de unos cónyuges va influenciando sobre los hijos. Pero ahora yo le quiero hablar de una segunda característica que tenían José y María. Y es que José y María eran especialistas en seguir órdenes. Mire, vuelvo y repito prácticamente los mismos versículos que leí ahorita. Vamos a leer del versículo del 21 al 24. Y mire cómo ellos siguen órdenes. Dice ahí el versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. ¿Qué 2 órdenes están siguiendo esos papás ahí? Primera orden, están circuncidándolo cuando la ley lo ordena. Segunda orden, están poniéndole al niño el nombre que el ángel indicó. Es decir, que tanto José y María saben seguir órdenes ¿de quién? De Dios. José y María constantemente muestran obediencia a Dios. Mire, a mí me impactó mucho cuando estudiaba este texto bíblico, que yo les voy a decir algo. José y María eran unos evangélicos exagerados. Eran unos evangélicos exagerados. Vea, se los voy a mostrar. Sigo leyendo versículo 22. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley de Moisés, en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. ¿Cómo observan ustedes que siguen instrucciones José y María? Al pie de la letra. Tienen que ir a Jerusalén a presentar al niño cuando termine el tiempo de la dieta. Pero según la economía que ustedes tengan, la ley dice que pueden llevar tal animal o tal animal. Como José y María no eran ricos, eran pobres, ellos llevaban tórtolas, pajaritos. Porque los que eran de menos recursos llevaban aves. O sea que ellos, ¿dónde tenían la Biblia? O sea que ellos cada cuánto estudiaban la Biblia. O sea que ellos cada cuánto se habían ejercitado en la palabra de Dios. O sea que si su hijo venía y les decía cualquier cosa, ellos ¿cómo le iban a responder? La Biblia dice, en la palabra de Dios dice, la ley de Moisés dice, porque ellos tenían Biblia impresionante, tenían aquí escrito todas las leyes, todos los reglamentos, toda la orden, todo lo que Dios mandaba, lo tenían aquí, memorizado. Y yo quiero que usted tenga en cuenta algo, José y María no tenían que ir al culto a 10 minutos de su casa. ¿Usted sabe a cuántos kilómetros quedaba Jerusalén de Galilea? Era mucho tiempo de camino. Eran días de camino. O sea que a ellos no les daba pereza ir al culto, aunque les quedara en la Patagonia. Ay, mi amor, pero es que ya fuimos este mes porque hubo la Pascua. Sí, mi amor, pero es que ya toca circuncidarlo, entonces hay que llevarlo. Ay, mi amor, otra vez sí, entonces te toca cerrar la carpintería porque no vamos a poder trabajar porque tenemos que ir a llevar al niño para que lo circunciden. Sí, mi amor, hay que hacerlo porque la ley de Moisés lo dice. ¡Guau! ¡Qué papás tan radicales! ¡Qué papás tan estrictos! ¡Qué papás tan firmes en su fe! Igualitos a nosotros. Tal cual somos los papás de hoy en día. Igualitos. Pero ellos eran firmes. Es que la palabra de Dios nos enseñó que hay que hacer eso. Y no tenían coche. No tenían coche. Agarre al muchachito y camine. Y si era un día de camino que les tocaba llevar fiambre, porque no habían tiendas a los lados. ¿Y qué más les tocaba llevar?
trapos envueltos a la cabeza porque no había bloqueadores. ¿Y qué más les tocaba llevar? Plata porque había que pagar hotel, porque no se volvían el mismo día. Les implicaba castigar su bolsillo, pero ellos obedecían a Dios. Ellos hacían lo que la ley de Moisés les había enseñado. Y luego sigue diciendo, versículo 39. Habiendo ellos, mira lo que dice siempre, cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea. Ya hicimos lo que la ley del Señor dice, ahora sí nos podemos volver para la casa. Pero luego vuelve y dice en el versículo 41, sus padres, escuchen la palabra, acostumbraban. Era una costumbre, era una norma por ley. ¿Qué norma por ley tenían los padres de Jesús? Ir todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Todos los años iban José y María a la fiesta de la Pascua. ¿Usted sabía que Jerusalén, solamente en Jerusalén había templo? Todo el que era judío y quería participar de las fiestas judías debía ir al templo de Jerusalén, así estuviera en la Patagonia. ¿Usted sabía que había judíos que nunca conocieron Jerusalén? Porque estaban tan lejos que nunca pudieron llegar allá. Y había judíos que iban a Jerusalén, alcanzaban a ir a Jerusalén una vez en su vida. Había una norma que habían colocado los maestros de la ley y que decía, si usted vive a menos de 27 kilómetros de Jerusalén, usted tiene que ir a la fiesta. 27 kilómetros, ¿usted sabe cuál es la distancia? ¿Cuánto queda de aquí a San Pedro? A ver, mira, amor. 35. 22. Usted tiene que ir, si vive de aquí al tambo y en el tambo queda el templo, usted tiene que ir. Ahora piense, ¿cuánto tiempo se demora una persona caminando para ir hasta el tambo? Un buen rato, ¿cierto? Ellos tenían la obligación de ir a las fiestas. Todos los que vivieran en ese rango de distancia. José y María vivían más lejos que eso. Y sin embargo, todos los años iban a la fiesta. Yo quiero que usted piense por un momento. José y María obedecían por ley o por amor. La obediencia de José y María era porque eran muy legalistas, muy religiosos, muy evangélicos extremos, o porque eran apasionados por su fe, porque eran apasionados por Dios. Mire, yo quiero que usted piense lo que costaba ir a una fiesta judía. Mínimamente cada fiesta judía duraba 7 días. O sea, no era como ir al culto a las 10 y volverse a las 12. No, la fiesta duraba 7 días. Para los judíos ir a la Pascua era muy importante. ¿Por qué? Porque era la fiesta que representaba la liberación. Había judíos que no iban a las otras fiestas, pero casi todo judío iba a la fiesta de la Pascua porque para ellos era muy importante. Ahí fue donde Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos trataban de ir a esta fiesta, pero esta fiesta duraba 7 días. Ahora, yo les quiero recordar que cuando Jesús se perdió, ¿cuántos días estuvo perdido? 3 días. ¿Y cuáles fueron esos 3 días? El primer día que caminaron José y María hacia Galilea. No habían llegado todavía a la casa. Llevaban caminando un día y se dieron cuenta que el hijo se les quedó. ¿Sí o no? Otro día devolviéndose. Y el día que lo estuvieron buscando en Jerusalén. Si ellos se demoraron un día y todavía no habían llegado a Galilea, entonces según eso, ¿cuánto tiempo tenían que sacar ellos para ir a una fiesta a Jerusalén? Mínimo 10 días. Mínimo 10 días.
Ahora piense por un momento, ¿qué le implicaba a José sacar 10 días para ir a una fiesta judía? 10 días que se rompía. Mijo, mija, 10 días que se cierra la carpintería. Por ende, que no se produce ingresos. Segundo, no solamente no vamos a producir ingresos por esos 10 días, sino que nos vamos a ir a gastar bastante plata por allá. Entonces tenemos que trabajar y ahorrar para poder ir a gastar todo lo que tenemos que gastar en la fiesta judía. Porque, vuelvo y repito, era alimentación, era hotel y eran las ofrendas que ellos tenían que llevar. Entonces no solamente tenían que dejar de trabajar, sino que tenían que guardar dinero y acumular dinero para poder ir a gastar a la fiesta. Pero en tercer lugar, yo quiero que usted piense todo el cansancio que implicaba la fiesta. Porque lo que yo le estoy diciendo, ¿usted se imagina cuánto es la maleta para 7 días? Iban en burro o caminando. ¿Usted se imagina? ¿Usted sabe cómo somos las mujeres cuando empacamos la pañalera? ¿Usted se imagina cómo es empacarle ropa al bebé para 7 días? ¿Usted se alcanza a imaginar? ¿Usted se alcanza a imaginar cómo somos las mujeres para empacar maleta? Eso es peor, porque echamos chácheres que no necesitamos. ¿Usted se imagina que la mujer además de eso piensa, mi amor, llevémonos estas galletitas para que me catiemos en el camino? Mi amor, llevemos estos 2 tarritos de agua. Mi amor, llevémonos esta jarrita de jugo. Mi amor, yo preparé estas torticas. ¿Usted se imagina? ¿Y José? Bueno, mi amor, hágale pues, mi amor. ¿Usted se imagina el cansancio físico que implicaba ir a la fiesta? Y escúcheme bien, seguramente ese era el tiempo que ellos sacaban del año para sus vacaciones, las que nosotros sacamos. Vamos para la playa, vamos para la finca. Y nosotros, eso sí, para sacar vacaciones, para irnos a pasear, para eso hacemos la fuerza impresionante. Piense, si usted haría la misma fuerza para ir 10 días a una fiesta religiosa. Ay, no tengo tiempo, no tengo plata, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces ahora usted me está entendiendo el tipo de obediencia que manejaba José y María a Dios. Usted me está entendiendo la fidelidad que mostraba José y María a Dios. Ahora yo quiero que usted me responda, ¿qué aprendía un niño judío cuando veía eso? Ahora yo quiero que usted me diga, entonces, ¿qué efectos empieza a producir eso en un niño judío? ¿Cómo empieza a ser su mentalidad? Y entonces ahí nos tenemos que hacer la pregunta, para yo poder formar un chico que a los 12 años de edad sea mayor de edad espiritualmente, ¿desde qué edad comienzo a formarlo? Desde que nace, desde que nace. Y la primera forma en la que un papá y una mamá están formando a un hijo desde que nace es ¿con qué? Con su ejemplo, con su vida. Porque cuando un hijo ve a un papá con un tipo de comportamiento como el que tenía José y María, que observa y que aprende de esos papás. 1, constancia. Constancia. Usted dice, es que mis hijos son inconstantes, no quieren ir a la iglesia. ¿Y usted es constante? ¿O usted tranza el culto por cualquier cosa? ¿O usted aprendió a negociar los domingos? No, señor, yo voy el miércoles y el domingo. Hágale tranquilo, que su hijo va a hacer exactamente lo mismo. No, señor, yo no pago los diezmos esta quincena, los pago. Hágale tranquilo, que su hijo va a ser igual. No, señor, yo hoy no hago devocional porque tengo que hacer. Tranquilo, hágale tranquilo,
que su hijo va a seguir su mismo ejemplo. Su constancia, él la va a aprender perfectamente. O su inconstancia, él la va a aprender perfectamente. Él aprendió por el ejemplo a ser constante. Él aprendió por el ejemplo a ser obediente. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. Porque él como veía a sus papás. Si Dios lo dice, hay que hacerlo, hijo. Y él que aprendió, es que si no lo hago, mis papás me hacen hacerlo. Porque si Dios dice, hay que hacerlo. Entonces, si yo no obedezco, mis papás me van a decir, lo sentimos, usted tiene que obedecer. Mientras usted viva en esta casa, usted va a obedecer a Dios. Porque aquí en esta casa se obedece a Dios. Ay, bueno. Mientras usted viva en esta casa, vamos al culto. Mire, fue una cosa que nosotros le enseñamos a nuestro hijo. Hay que ir al culto. Es que no, es que indistintamente de si usted está aburrido o contento, Dios merece ser alabado. Punto. Hay que ir a la iglesia. Hay que congregarse. Hay que buscar del Señor. Tienes que aprender a ser obediente, porque si Dios lo dice, se hace y punto. Ma, es que tal cosa y tal cosa. Llega un día. Mamá, es que me están diciendo que si puedo ir a lavar unos carros el domingo. No, es que el domingo tú no trabajas. El domingo es del Señor. Y ese día no trabajas. Busque otro día para lavar carros. Y el que necesite que le lave el carro, que se lo lave el lunes entonces. ¿Sabe qué pasó después? Que un día le dije yo, hijo, ¿y por qué no haces esa clase de guitarra el domingo por la tarde? Ma, el domingo no se trabaja. Uy, se me chispoteó. Los hijos aprenden de su constancia y de su obediencia. A ser constantes y a ser obedientes. Sus hijos aprenden de usted a ser apasionados. Si usted es apasionado por Dios, ellos van a aprender a ser apasionados porque lo ven a usted ser apasionado. Y ve que usted hace las cosas para Dios con pasión. Pero si usted está sirviendo a Dios, hay que ir a la iglesia, hay que hacer el culto, hay que ministrar, hay que dar la clase. Así van a aprender sus hijos. Sus hijos van a aprender a ser sacrificados para Dios de su ejemplo. Cuando lo vieron a usted sacar su diezmo, pero no tenía para mercar, ellos van a aprender su sacrificio. Y luego van a aprender su gloria. Mire, una cosa que me parece bonita, y vuelvo y hablo, aquí está mi hijo y yo hablo de mi hijo. La semana pasada, Gire me dice, voy a sacar los diezmos por fe. ¿Cómo así, hijo? Si mi mamá no me han terminado de pagar esta plática, pero la voy a diezmar de una vez. Y no tengo plata, me quedo sin plata. Vaya, pregúntele al final del culto qué le pasó esa semana en Medellín. Y cuando llegó el fin de semana acá me dijo, mamá, yo no sé de dónde me salió tanta plata esta semana. Cuando sus hijos aprenden que usted sacrifica para Dios, ellos aprenden a sacrificar para Dios y ven la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo forma un niño para que a los 12 años sea mayor de edad? Con mi ejemplo. Pero también, ¿cómo lo formo? En la formación intencional. ¿Qué es la formación intencional? Mire, el versículo 40, lo leímos ahorita, decía, el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría. ¿Y sabe por qué el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría? Se ponía repleto de sabiduría. Porque la Biblia enseñaba que a los 3 años de edad, a los niños judíos ya se les enseñaba partes de la Biblia. Dice que, voy a leerlo un momentico porque se me olvidó bien ese dato, pero dice ahí en Números capítulo 15, 38, dice, habla a los hijos de Israel y diles,
que se hagan flecos en los bordes de su vestido por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, y os servirá el fleco para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos tras los cuales os habéis prostituido. A los niños a los 3 años ya se les empezaban a enseñar los mandamientos y se les pegaban flecos en el vestido para que cada fleco le ayudara a recordar cada mandamiento. Wow, 3 años. 3 años. Usted tiene que estar enseñando a su hijo desde que nació a conocer a Dios. A los 3 años, antes de repetir canciones del mundo, ya debe repetir los mandamientos que dice en Éxodo capítulo 20. Ya se los debe de saber. A los 5 años, a los niños ya se les estaba enseñando a memorizar, a saber de memoria partes de la Biblia. A los 5 años ya los niños se sabían de memoria textos enteros de la Biblia. Entonces yo quiero que usted piense, iglesia, con qué tanta intencionalidad usted está formando a sus hijos en la palabra de Dios. Con qué tanta intencionalidad usted está formando a sus hijos en la oración. Mire, ellos iban al templo 1, 2 o 3 veces en el año, pero el Shabbat, que era el día de reposo, cada 8 días lo hacían en su casa. Todo judío hacía el Shabbat cada 8 días en su casa. O sea que ellos aprendían desde la casa que había un día que era el día de reposo, y ese día no se trabajaba, ese día era para Dios. Y si no fui a la iglesia, me quedé orando en la casa y me quedé compartiendo con mi familia, no me fui a trabajar. Ellos lo aprendían. Ellos aprendían que debían de orar 3 veces al día desde pequeños, y aprendían que debían de orar antes de cada alimento. Eso ellos lo sabían. ¿Y dónde se les formaba? En la casa. ¿Dónde se les enseñaba? En la casa. Entonces ahora yo quiero que usted piense por un momento, ¿qué está haciendo eso en el niño? Está formando su carácter, está formando temor de Dios, está formando disciplinas. Está formando sus disciplinas, está formando su espiritualidad, está formando su corazón. Y entonces, ¿cómo llegamos a los 12 años? ¿Cómo llegamos a los 12 años? Y ahí es donde nos encontramos en el texto que estamos mirando hoy. Lucas capítulo 2. Versículo 41. 42 dice: y cuando cumplió 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. 12 años. A partir de esa edad, Jesús iba a llegar al templo y ahora iba a entrar como un bautizado. ¿Ya puedo comer la Santa Cena? ¿Ya puedo servir en la iglesia? ¿Ya puedo diezmar? ¿Ya puedo hacer lo que sea en pro de la obra de Dios aquí? Porque ya soy parte del pueblo de Dios. Ya soy parte de la congregación. Él llegó con eso en su mente, él llegó con eso en su cabeza. Piense por un momento. Eso era lo que sentía un niño mayor de edad en el tiempo de la Biblia. ¿Qué piensan los niños mayores de edad hoy? ¿Cumplir los 18 años para qué? ¿Sabe? Él está diciendo, yo cumplí los 12 años. ¿Para qué? Para entregarle mi vida a Dios. Cumplí los 12 años para moverme en el templo como yo quiera, porque el templo era grandísimo. Cumplí los 12 años para participar, ahora puedo comer de lo que hacen aquí, ahora puedo ofrecer sacrificios, ahora puedo venir y hacer mis oraciones, ahora me puedo ir para la escuela de los rabinos y sentarme a escuchar lo que ellos enseñan. Ya tengo 12 años. Uy, voy a poder desarrollar mi vida espiritual con autonomía, con libertad. Ya le puedo decir a mi mamá, este año ustedes no van a ir a la fiesta, yo voy solo.
Pero eso no es lo que dice un hijo de 18 años. Ma, usted no me deja ir, yo me voy para la parranda solo. No, no es para la parranda. Un hijo que es formado correctamente, a los 12 años va a ir a buscar cosas que lo ayuden a crecer espiritualmente. Pero un niño que no está siendo formado correctamente en la palabra de Dios hasta los 12 años, ¿qué le va a empezar a pedir a usted a los 12 años? Porque a los 12 años ya se lo están pidiendo. ¿Qué? Calle, parranda, vicios, degeneramiento, plata, libertades. No para buscar a Dios. Eso no lo están pidiendo. Y Jesús llegó a la fiesta y empezó a moverse por 7 días en el templo como él quería. Y Jesús estaba fascinado, estaba encantado, estaba impresionado, tan impresionado que sus papás se fueron y él ni se percató. Él estaba tan entretenido en el templo, yéndose todas las mañanas a escuchar, porque en el templo había diferentes patios y en cada patio se sentaban rabinos a enseñar la Biblia. Esa era la escuela rabínica. Y él estaba tan encantado yéndose para esos patios a sentarse, enséñeme más, yo quiero aprender más, que los papás agarraron la maleta y como era tanta gente, ellos creyeron que Jesús iba con ellos y él no, él se quedó ahí. ¿Por qué? Porque él sabía, soy mayor de edad en lo espiritual, ya puedo avanzar espiritualmente. Y piense por un momento lo que dice en el versículo 43, dice: y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, esto me impactó, y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día. ¿Sabe qué significa esa palabra suponer? Cumplir la ley. ¿Sabe qué estaban suponiendo María y José? Que Jesús seguía siguiendo las normas que ellos le habían dado, que él cumplía las reglas. Entonces ellos sabían, Jesús sabía que las reglas, a los 7 días se acababa la fiesta y se iba con ellos. Entonces ellos, ¿qué suponían? Como Jesús es obediente, como Jesús aprendió a obedecer órdenes, como nosotros obedecemos órdenes, si hoy es el 7º día, Él se va a venir con nosotros. Cuando pasa un día de camino y Jesús no está, ¿qué pudo haber pensado José y María? Ya este muchacho se nos creció y se nos quiere salir de las manos. Ya se está creyendo muy grandecito para hacer lo que quiere. ¿Y sabe por qué de pronto ellos pensaron eso? Porque hasta ese día Jesús no los había desobedecido. Jesús hasta ese día siempre había hecho lo que ellos le habían dicho, por eso a ellos les extrañó qué pasó con Jesús. Pero mire que cuando ellos se devuelven, van y lo buscan a Jerusalén. Van y se devuelven a Jerusalén, dice ahí el versículo. Dice ahí, y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos, y al no hallarle, volvieron a Jerusalén. O sea, no dijeron, se voló para otro pueblo a parrandear. ¿Sabe qué dijeron? Él tiene que estar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo sé lo que le he enseñado. Él tiene que estar en Jerusalén. Y se van a Jerusalén a buscarlo. Mire, y aun cuando ellos todavía no entendían que lo que Jesús estaba haciendo era porque Jesús ya se sentía mayor de edad, aunque ellos no lo entendían, sin embargo, están dándose cuenta en este momento de que el fruto de lo que hicieron con su hijo fue muy bueno y de que su hijo en este momento está buscando crecer espiritualmente. ¿Y por qué podemos decir eso? Dice versículo 46: y aconteció después de 3 días que le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¡Wow! Hicimos buen trabajo con nuestro hijo, mira. Está ahí sentado queriendo avanzar más espiritualmente.
está ahí sentado queriendo aprender más de Dios. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Pero más aún cuando viene el versículo 47 y dice, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. ¡Guau, María! Le enseñamos también la Biblia en la casa. Le mostramos tanto a Dios que ahora inclusive los maestros aprenden de Él. Pero más allá, cuando viene Jesús y les dice en el versículo 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? ¿Sabe algo? Uno podría decir, claro, es que es lógico, Jesús era el Hijo de Dios y tenía que decir que estaba en la casa de su papá. ¿Qué tal si un día usted, un hijo suyo, le responde, papá, es que me voy a quedar aquí en la iglesia otro rato? ¿Y sabes por qué, papá? Porque estoy en la casa de mi Padre. ¿Qué tal si un día usted, un hijo, le responde, papá, yo quiero empezar a servir en la iglesia? ¿Y sabes por qué, papá? Porque yo quiero servir en la casa de mi Padre. ¿Qué estás haciendo, hijo? Estoy orando. ¿Y sabes por qué, padre? Porque yo quiero pasar más tiempo con mi papá. ¿Qué tal si un día un hijo le responde eso? Y le dice, ¿sabes qué, pa? Es que conocí un papá mayor y es mi Padre Celestial. Mire, cuando Jesús viene y le dice, es que me era necesario, es que me es necesario estar en la casa de mi Padre, le está diciendo, es conveniente, es preciso para mí en este momento entender más a mi Padre espiritual, es preciso para mí avanzar más espiritualmente. Padre, yo quiero crecer más. Tú ya me enseñaste a conocer a Dios, pero yo necesito conocer más a mi Padre Celestial. Sin embargo, Jesús entendió su mayoría de edad. Escúcheme bien, papá, y con esto termino. Espiritual. Pero entendía que físicamente hablando, todavía no era mayor de edad. ¿Y cómo lo entendió? Versículo 51. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Él entendió, a los 12 soy mayor de edad espiritualmente hablando, pero no soy mayor de edad físicamente hablando. Yo todavía me debo de sujetar a mis padres. Y esa forma de pensar de Jesús hizo que, si usted compara el versículo 39, que se lo leí al principio, el versículo 40, con el versículo 52, la única diferencia es, crecía en estatura. Jesús siguió su formación de sabiduría y de gracia delante de Dios y delante de sus papás. Iglesia, yo quiero terminar diciéndole algo. Hoy hemos invertido el orden con nuestros hijos físicos. ¿Por qué? Se están haciendo grandes antes de tiempo para tener derechos y libertades. Se están haciendo mayores de edad para hacer cosas que no deberían hacer. Los niños de hoy en día no deberían tener acceso a celulares ni a los 2, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5 años. Para nada deberían tocar un celular a esa edad. Absolutamente para nada. Los niños de esta generación no deberían tener accesos económicos como los que tienen en este momento. No se les debería engrandecer celebrándoles cada fiesta como si fueran los héroes de la vida. No se les debería egolatrizar tanto
ni hedonizar tanto, haciéndolos creer el centro del universo. Se les debería formar en su carácter para que se vuelvan mayores de edad a los 12 en deberes y sigan siendo menores de edad en libertades. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor con nuestra generación. Deles menos derechos y fórmeles más el carácter para que a los 12 sean hijos de bendición. Entonces yo quiero invitarle a usted. Hemos traído algo que se hizo mi hijo, él era mi ayudante. Ahí viene. Hijo, ¿me ayudas? Los hombres también merecen ser halagados, así como ellos halagan a las mujeres. Entonces hoy vamos a entregarles un dulcecito también a los hombres y una tarjetica. A los hombres grandes, a los de 12 no, todavía no son adultos, son niños. Tienen que madurar primero, no tienen derechos todavía. Pero yo quiero que usted tome tiempo para leer ese versículo. ¿Por qué? Porque yo quiero terminar diciéndoles a los hombres que hay en este lugar: hombres, yo los admiro profundamente. Considero que Dios les ha dado un potencial impresionante. Considero que Dios los ha dotado de un carácter sensacional. Pero me da mucha tristeza que ustedes no asuman el rol que Dios les entregó. Y que ustedes no estén siendo los hombres que deben de ser en sus familias y en sus casas. Que para ustedes sea más fácil decir: si ella lo quiere hacer, entonces que lo haga ella, yo no voy a hacer nada entonces. Y yo quiero decirles hoy, padres, hombres, que si ustedes hacen bien su tarea, van a tener esposas diferentes. Y van a tener hijos diferentes. Y yo les quiero animar hoy, papás, que asuman la tarea de su casa y de su familia. Pero también le quiero pedir hoy a las mujeres que dejen de decir mal de sus esposos y que bendigan más a sus esposos. Porque algo que yo veo es que ellos necesitan mucha valoración y las mujeres no los valoramos, no los respetamos y pensamos que porque son callados, que porque no gritan como nosotras, entonces les falta carácter. A ellos no les falta carácter, tienen más carácter porque se quedan callados. Y yo quiero pedirle a usted, esposa y mujer, que bendiga a los hombres, porque una de las metas de esta sociedad es anular la labor de los hombres. Eso es lo que quiere la ideología de género, eso es lo que quiere el homosexualismo y el lesbianismo, acabar con la importancia del varón en la familia. Y usted y yo como cristianos no se lo podemos permitir, ni usted ni yo como hombre o mujer se lo podemos permitir. Entonces yo quiero pedirle en este momento a las mujeres que bendigan a los esposos, a los hombres. Y le quiero pedir a cada mujer que se haga al lado de un hombre y ore por esos hombres. Porque aquí hay varios hombres solos.